Bien, lo habíamos comentado antes de irnos a la pausa. Está con nosotros y lo habíamos buscado desde ayer, Roger Rodríguez, renunciante al cargo de director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Ustedes recordarán, cuando estuvo aquí el presidente de la Comisión de Gracias, él decía, todos los renunciantes no son de mi área, son del área del MINJUS, que tiene que ver con derechos humanos, por lo tanto, no se puede desde la otra ala del ministerio juzgar el proceso que se ha llevado a cabo en esta, que es la Comisión de Gracias Presidenciales. Sin embargo, Roger renunció y hay una entrevista muy crítica que le ha concedido también al portal de Perú 21 el día de hoy y en base a la cual consideramos nosotros pertinente tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El indulto es nulo, es lo que he leído que ha declarado. ¿Nulo por qué? He tenido ocasión, Mávila, de ser miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales por 3 años. En algún otro medio señalé que fueron 2, en realidad han sido 3 años, de los cuales uno fui presidente. Jamás, y no hablo solamente por mi experiencia, sino que desde que se produjo la reforma del reglamento de la Comisión de Gracias en el año 2010, como consecuencia del problema con Chinguel y compañía, se ha dado un indulto de estas características. ¿Por qué? Porque las exigencias se elevaron. El artículo 31 del reglamento, que es el que se ha aplicado, exige que la enfermedad sea avanzada, progresiva. ¿Cuándo se hicieron estos cambios? En el año 2010. Para que se elevaran los requisitos. 2010. En el 2010. Así ¿Esto es. obedecía a algún contexto político en particular? ¿2010? El 2010, si mal no recuerdo, el ex ministro de Justicia, Víctor García Toma, que fue designado en reemplazo de Aurelio Pastor, consecuencia de todos esos eventos y de los luego llamados narcoindultos, se produjo toda esta reforma, que fue bienvenida jurídica y políticamente y socialmente. Como consecuencia de esta reforma se elevan las condiciones. La enfermedad debe ser progresiva, avanzada, degenerativa, incurable, y las condiciones carcelarias tienen que agravar la situación, tienen que comprometer la vida o la integridad personal del interno. Como consecuencia de esto, se dieron algunos indultos humanitarios por cáncer terminal, cirrosis hepática, VIH. Curiosamente, Mávila, yo me he preguntado, quizá en los últimos tiempos los criterios cambiaron. Si uno revisa los indultos que se concedieron el 23 de diciembre y el 24 de diciembre, siguen correspondiéndose con este criterio que se compadece con las exigencias del reglamento. Salvo el de Alberto Fujimori. El único desde el 2010. A mí me gustaría que se muestre algún caso en el que algún interno, por arritmia, por hipertensión, por hipotensión, ha sido esa una base valedera para conceder un indulto humanitario en el Perú desde la reforma. Bueno, pero el presidente otorga el indulto basado en un examen, en el resultado de la evaluación de una junta médica, ¿no? Entonces son los médicos y no los abogados los que le dicen al presidente, este señor está en peligro su vida en estas condiciones, por lo tanto corresponde indultarlo. Eso es incorrecto. Las juntas médicas no recomiendan indultos humanitarios. Esa es una acta de junta médica rara. La que recomienda un indulto humanitario es la Comisión de Gracias Presidenciales. Una junta médica se limita a señalar un diagnóstico médico. Pero la junta médica en el examen, en la evaluación, se dice que la condición del paciente se agravaría o se está agravando y es preocupante por el encierro en el que está viviendo Alberto Fujimori. ¿Es un exceso entonces de la junta médica? ¿Se puede decir que no... que no se ha limitado a lo que le toca hacer, sino que ha ido más allá? Si uno revisa la resolución, ya que concede el indulto, las razones son que él tiene que ser constantemente evacuado, o más de una vez evacuado, y que consecuentemente las condiciones carcelarias agravan su situación. Yo me pregunto, si una persona en su casa tiene que ser permanentemente evacuada a un hospital, ¿eso significa que su casa agrava su situación? En las otras resoluciones verás que cuando se refieren a las condiciones carcelarias, se refieren a la infraestructura, al hacinamiento, situaciones que pueden comprometer la salud. Yo tuve ocasión, Mávila, de visitar las instalaciones de Barbadillo más de una vez cuando fui miembro de la Comisión de Gracias Presidenciales. Ya quisiéramos tener la atención médica permanente que tenía el interno. ¿Puedes contarnos un poco sobre cuáles eran las condiciones en las que estaba interno Alberto Fujimori? Tiene un tópico, me refiero al ala de salud, un tópico permanente con enfermería constante para monitorear su hipertensión, cosa que yo saludo, me parecía extraordinario.
Yo creo que todos los internos en el Perú debieran tener esas condiciones porque efectivamente la limitación de la libertad no es la limitación de la salud. ¿Este tópico funciona o funcionaba a las 24 horas? Tiene una enfermera 24 horas. 24 horas. 24 horas. Tenía, bueno, ya no está ahí, ¿no? Pero tenía, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿El espacio donde se encontraba? Tiene una habitación, tenía una habitación, ¿no es cierto?, amplia, un espacio donde tenía televisor, radio, libros, otro espacio para recibir visitas, un ámbito donde podía cultivar sus plantas, escogía él qué tipo de comida recibía visitas cuando gustaba. Las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori eran las mejores condiciones carcelarias probablemente que existen, no solamente en el Perú, sino en la región. Yo no acepto que se sostenga que esas condiciones carcelarias pueden comprometer, como exige el reglamento, la salud, la integridad personal o la vida de un ser humano. Eso no se ha presentado antes en el Perú. Jamás ese cuadro justificó un indulto humanitario en el Perú desde que se produjo la reforma. Y las pruebas hablan por sí mismas. Que se compare que la ciudadanía ingrese al peruano del 23 de diciembre y del 24 de diciembre. Encontrarán cirrosis hepática como justificación de un indulto, cáncer terminal como justificación de un indulto, diabetes mellitus, cuadros neurológicos que postran a la persona en una cama. Alguna persona había merecido, lamentablemente... ¿Qué pasó entonces con Alberto Fujimori? Lamentablemente todos los factores concomitantes que se han presentado llevan a sostener, a mi juicio, con clara certeza, que este ha sido un indulto político. Un indulto que se basa en una decisión del presidente. ¿Esa clase de indultos existen? Sí. ¿Esa clase de indultos son válidos para personas condenadas por crímenes de lesa humanidad? No. El doctor Nakazaki dice que en el caso de Alberto Fujimori no hay delitos de lesa humanidad. El doctor Nakazaki debe leer, así como otros abogados que sostienen lo mismo, el párrafo 717 de la sentencia y el párrafo 827, que es punto resolutivo. Una persona puede ser condenada por homicidio calificado, merecer la pena que estaba prevista en ese momento para homicidio calificado y, dadas las condiciones como cometió el delito calificado, para el derecho internacional de los derechos humanos ser un crimen de lesa humanidad. Eso es lo que se señala en la sentencia. Las consecuencias son para el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas consecuencias? Justamente, es imprescriptible, no hay amnistía, no hay indulto, no se puede suspender los efectos de la sentencia condenatoria. Eso está en sentencias del Tribunal Constitucional y está en sentencias sobre todo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy seguro que, por decirlo menos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener interés en este caso. Un indulto político que ha tenido un disfraz para parecer un indulto legítimo, legal, que respeta el marco jurídico. Ha sido un indulto sobre la base de una decisión política antelada. Ese es mi parecer a la luz de todos estos elementos que sistemáticamente he referido. La presencia de un médico, Mávila, del médico del interno en la Junta Médica. Yo escuché la entrevista que le hiciste al doctor Nakazaki, por el que guardo, por cierto, el mayor respeto. Bueno, y el ministro de Justicia ha dicho que esa presencia es producto de una elección aleatoria. Un médico de un interno no puede formar parte de la Junta Médica. Puede estar presente. Entonces que se abstenga. Debe estar presente ante la Junta Médica para dar su punto de vista. Debe estar presente en el momento de la evaluación del interno. Pero ha existido en el Perú un caso en el que los médicos de la Junta Médica, o sea, los que finalmente toman la decisión acerca del diagnóstico, esos médicos del interno formen parte de la Junta Médica, no. Ese es el único caso también. Es el único caso, además, que ha durado 13 días. ¿Usted tiene información sobre si hubo vicios a la hora de elegir a los médicos, si hubo esta famosa reunión que se dice el 17 de diciembre? Solo sé lo que se señala en las noticias, no sé más. ¿Internamente no han accedido a información internamente adicional? Me enteré de la existencia de este procedimiento el día que renuncié, Mávila. Y yo no sabía, como director general de Derechos Humanos, no tengo por qué saberlo, es cierto, esto corresponde a la Dirección de Gracias Presidenciales, pero yo quiero que quede claro que si yo hubiese tomado noticia de la existencia de ese procedimiento de indulto humanitario ante la reiterada mención de que no existía un procedimiento en camino, yo inmediatamente hubiese
dicho, acá hay una falta de transparencia. Yo asumía que efectivamente ese procedimiento no existía. Evidentemente, cuando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos saca su comunicado el día 21 señalando que hay un documento que no existe, la pregunta es, ¿no tenía como deber de transparencia un Ministerio de Derechos Humanos de señalar que más allá de si un documentito o no está dentro del expediente, el expediente ya está aquí? Y nosotros sabemos que ese expediente estaba en el sector desde el 18 de diciembre, ahora lo sabemos. Con el contexto político que se vivía, no era un deber jurídico y ético, sobre todo, señalar efectivamente que ese procedimiento existía. La primera ministra, que también por supuesto respeto, tuvo un lapsus el día en que comunicaba que los indultos no se negociaban. Cuando dijo, hizo referencia primera, al MINSA, que no estaba en el MINSA, y luego dijo, perdón, me refiero al Ministerio de Justicia. Hoy, lamentablemente, me parece a mí que quizá fue un lapsus sobre la base de un conocimiento que sí se tenía y que no se quiso revelar. Y que incluso los médicos fueron escogidos a dedo y a propósito. Yo no quiero especular sobre eso, me limito a señalar sobre lo que sí conozco y sobre lo que en base a mi experiencia puedo muy modestamente referir que ha sido un caso extraordinariamente inédito y que sobre la base de lo que se señalaba califica claramente como un indulto político y consecuentemente jurídicamente inválido, dado el tipo de delitos por los que había sido condenado el ex interno Fujimori. ¿El tema del tiempo también es cuestionable? El tema del tiempo es de la inédito, celeridad. Absolutamente extraordinario. Nuevamente, revísese el resto de procedimientos de indulto, ya no digo del pasado, que salieron esos mismos días, mínimo 100 días, que es lamentablemente lo que demoraba un procedimiento de esas características. Desde que ingresa el pedido, por supuesto, 100 días. Desde que ingresa el pedido. Demoran alrededor de 3, 4, 5, 6 meses. Son procedimientos que la comisión se tiene que tomar muy en serio, dados además la experiencia que nosotros hemos tenido sobre estos asuntos en el pasado. Y en este caso el rigor que se exigía era mayor, ¿no? Dado el rigor que se exigía, si la comisión ha tenido recién el expediente a la luz consigo completo el 22 de diciembre, ¿no se justificaba mínimamente que visiten el establecimiento penitenciario? ¿No se justificaba mínimamente que la Comisión de Gracias tiene esa atribución? La Comisión de Gracias tiene la atribución de entrevistar al interno. Dado lo delicado de este asunto, no se por supuesto. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es que la comisión recibe el informe, inmediatamente se lo entrega al presidente. Aquí está, presidente, firme. Eso es todo lo que ha ocurrido. ¿Y es lo que usualmente se hace? Eso no sucede. La comisión tiene que hacer una visita constatatoria. No tiene, pero obviamente en los asuntos delicados tiene la atribución de hacerlo. La pregunta es, en este caso, que había un cuadro médico inédito para la justificación de un indulto humanitario, imaginémonos que no quiero declararlo improcedente, por lo menos no se justificaba acercarme para estar seguro de que esas condiciones que se alegan que tiene el centro penitenciario la tenga efectivamente. Para eso se hace una visita, ¿no es cierto?, in situ. No se justificaba entrevistar al interno. No se justificaba entrevistar al interno cuando yo tuve ocasión de compartir con otros miembros, con Óscar Aizanoa, Laura Vargas. Dando cuenta de mayores detalles está la posesión, uno de los funcionarios que renunció, en este caso el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Con ustedes será hasta mañana a las 9, que tengan muy buenas noches.